En el video precedente, existen casos específicos en los cuales ya se está trabajando la economía circular desde el año incluso 1949, como se mencionó, y también actualmente la Unión Europea es uno de los ejes para el manejo de residuos en los diferentes países que la conforman. Esta charla justamente es para iniciar y promover el debate respecto a la economía circular o a otros tipos de modelos económicos que se planteen, en los cuales también podamos sacar adelante no solo el tema de la defensa del medio ambiente o el tema de contaminar menos, sino también una economía estable que se mantenga y que a la vez también sirva para cada uno de los actores de la sociedad. A continuación, vamos a recibir a nuestro expositor Luis Enrique Becerra Jáuregui. Él es catedrático en la Facultad de SECA, en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Cajamarca, un miembro activo y comprometido con la gestión de la facultad. Pertenece actualmente al Consejo de Facultad, apoya también el Convento San Francisco, en el grupo de liturgia, muy activamente y comprometido siempre. Y por supuesto apuesta por las iniciativas que conllevan a mejorar nuestra situación actual. Un aplauso para... Bueno, muchas gracias, Cristian, y gracias también pues a todo este auditorio, a todas las personas que hoy día se han dado cita para poder escuchar sobre estos temas tan interesantes, ¿no? Desde el punto de vista de los economistas, uno mira lo que tanto en el video como en la exposición que se nos ha traído en esta primera parte, y definitivamente es un tema de eficiencia, ¿no? En la economía lo dividimos casi todo, o es un tema de eficiencia o es un tema de equidad, ¿no? Entonces en este caso es un tema de eficiencia, de aprovechar mejor los recursos, ¿no? Así es que todo aquello que nos ayude en identificar una propuesta de aprovechar los recursos mejor, es una propuesta que el economista debe motivarlo, ¿no? Porque eso es el centro de nuestra ciencia. ¿Cómo hacer que aprovechemos mejor los recursos? Entonces, por ejemplo, ahorita no estamos aprovechando bien este recurso, el recurso espacio, y además la posibilidad de que yo pueda ser escuchado bien. Hay necesidad de acá como economistas de aprovechar mejor este espacio, ¿no es cierto? Así es que vamos a aprovecharlo mejor, por favor, las personas que están atrás. Nos vamos a ubicar en la parte delantera. Y así estamos haciendo un poco de economía circular acá también, ¿no? De aprovechar los espacios compartidos. Otra vez no te sientes atrás. Otra vez no te sientes atrás. Todos van a mirar. Una primera cuestión que se plantea es, ¿realmente qué tan fácil será aplicar la economía circular en la práctica? Y esto es el ejemplo. Es difícil, porque la economía circular requiere cambio de patrones culturales. Entonces, por ejemplo, yo invito a que vengan ustedes adelante, y ¿qué hace la mayoría? Se queda atrás. O sea, esos son los retos de la economía circular. Romper con patrones, con formas que uno tiene de hacer las cosas, ¿no? Es una evidencia. Y vamos a intentar una segunda vez, a ver cómo nos va, ¿no? Vamos a ver. En la economía circular hay que ser insistentes. Hay que probar y probar hasta que de repente funcione. Entonces, los invitamos a las personas que están atrás a que por favor completemos y tratemos de llenar la parte que está adelante.
Adelante. Bueno, muchas gracias. Y como les digo, en realidad, este es un ejemplo de los retos que implica en la práctica aplicar la economía circular. Siempre es más cómodo hacer las cosas como ya las solemos hacer. Estar sentados en una ubicación donde ya está calientito, ¿no es cierto? Ya estamos a gusto en esa ubicación. Hacer ese cambio lleva a un costo. ¿Y cuál es el beneficio finalmente? Cuando uno hace un cambio en el uso de las cosas, ¿cuál es el beneficio? Uno dice, pero yo estaba más cómodo atrás, entonces yo no me estoy beneficiando directamente. ¿Quién se beneficia? De repente el expositor, que no se va a esforzar tanto la voz. Entonces, a veces no queda muy claro con la economía circular también y estos conceptos de finalmente quién se termina beneficiando. Porque a las finales, ustedes ven, un poco hoy día vamos a reflexionar sobre eso, vamos a beneficiar al medio ambiente. Pero el medio ambiente es un poco externo a mí, ¿no es cierto? O sea, yo vivo directamente, los costos son directamente lo que yo puedo experimentar en los cambios que yo tengo que hacer, que me van a costar hacerlos. ¿Y para beneficiar a quién? O sea, yo voy a tener que utilizar un celular que bajo la propuesta de economía circular, cuando ya se malogra la pantalla, en lugar de cambiarlo, yo me vaya a que lo reparen la pantalla para aplicar economía circular. ¿A quién beneficio con eso? Es lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Es estar cómodo con algo, ver que no funciona y qué es más cómodo para hacer en ese momento. Comprarme uno nuevo, incluso mejorado. Porque si no, para reparar, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que irme a una tienda, ¿no es cierto? Hacer la colita para que me atiendan, esperar los días que el técnico me dice que lo va a solucionar, y todo eso es el costo. Es lo mismo que les he pedido ahora, ¿no es cierto? Es movilizarse desde donde estamos. O sea, tiene costos. ¿Y para beneficiar a quién? ¿Yo voy a sentir que me beneficié al hacerlo? Yo voy a sentir que solamente fue costoso para mí, que yo asumí un costo, pero que realmente el beneficio, ¿quién lo va a experimentar? Me dicen que el medio ambiente. Y acá es, ¿quién se beneficia? Ustedes igual, ¿no es cierto? Acá uno se siente en la misma situación. Entonces, en realidad lo que acabamos de hacer es un ejemplo práctico de lo que esto significa, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar un poco con eso. Y en segundo lugar, ¿cuántos de ustedes ya conocían el concepto de economía circular? ¿Habían escuchado aunque sea la palabra economía circular? Levanten la mano con honestidad. Ok, muchas gracias. Más o menos 20% del público aquí ya conocía el concepto de economía circular. Ok, muy bien, interesante. Ahora, cuando ustedes ven los ejemplos, la economía circular es como que algo novedoso que en Cajamarca no existe. No, no es cierto, porque cada vez que se recicla es economía circular, aunque no sepas que lo que estás haciendo es economía circular. O sea, economía circular es un título que engloba varias actividades que tienen que ver con el uso, el reuso de las cosas. Entonces, eso no significa que ya la economía circular no está poniendo algo que no existía. Ya existe, pero la verdad también tiene cosas interesantes, nuevas. Y eso es un poco lo que tenemos que discutir, ¿no? Por ejemplo, acá en la universidad se hace una economía circular. El ciclo pasado, en uno de los cursos que me tocó impartir, hubo un grupo de jóvenes que sin saber el concepto de economía circular, intentaron ver qué se hacía con los desperdicios que se genera acá en el comedor, ¿no? Acá tenemos en nuestra universidad, pues, la mayoría de ustedes son de acá de la universidad, pero para los que no, acá en la universidad tenemos en realidad es más como restaurante, ¿no? Es grande, atiende a bastante población y se consume bastante cantidad de productos, ¿no? Estos chicos tuvieron que hacer la averiguación de lo que se compraba diariamente y bastante cantidad de recursos, ¿no? Y la verdad es que muchos chicos, por ejemplo, no les toca ir a comer, pero ese día no han podido, no van, se queda la comida. Y otros se van apurados a comer, de tal manera que del plato que tienen, el 10% se queda de repente en su estómago, el 90% se queda en el plato, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace con eso? Y por ejemplo, acá en la universidad hay un convenio, ese convenio es un arreglo entre la Facultad de Agronomía y ese
este comedor para que se pueda usar ese recurso, hacen compost, lo utilizan para que a través de eso puedan hacer un compost, ¿no? Pero no se aprovecha todo y hay problemas, ha habido dificultades para hacer ese convenio, porque que al inicio funcionaba muy bien, pero luego comenzaba a llegar en los residuos, comenzaban a llegar cosas que no eran para el compost, ¿no? Llegaban de repente material que debería haber sido más bien a la basura, porque de repente eran plásticos, eran cosas que pues el que hacía el reciclaje le cuesta hacerlo, ¿no? O sea, separar solamente lo que le va a funcionar a agronomía le cuesta, a él le conviene, está todo en la mesa el desperdicio, lo que hace es meterlo todo a la bolsa y que vengan a recogerlo. Entonces, esos son los retos de la economía circular en la práctica, ¿no? No es tan sencillo hacerlo. Y además, cuando, bueno, nosotros desde la perspectiva económica, estos jóvenes habían ido a hacer el estudio allá, nuestra idea era que en realidad, cuando tú recuperas el valor, por ejemplo, del arroz y la lenteja que se acaba de desperdiciar a través de un compost, la verdad no le estás dando el mejor valor a ese recurso, ¿no? Porque ¿cuál debería haber sido el mejor valor para ese recurso en lugar de llevarlo a que se descomponga y aunque va a servir, no es la forma más eficiente, ¿no? ¿Qué deberíamos haber hecho con ese arroz y lenteja que está limpio, que está de la olla? Simplemente hay chicos que no se han ido a consumirlo. ¿Qué deberíamos hacer como economistas o con un pensamiento más de eficiencia? ¿Llevarlo al desperdicio? ¿Hay algo que se pueda aprovechar más o no? Claro, ¿no es cierto? ¿Por qué no hacemos convenio con algún comedor en donde esa comida ser utilizable? Porque ya se utilizó mano de obra, capital, todo se utilizó para generar la comida. Ese valor se pierde cuando tú lo reciclas. Pero, ¿y cómo hacemos eso, no? Porque los chicos la propuesta suena muy bonita y suena muy de economistas, ¿no? Tratar de que los recursos de cada universidad, ese alimento que ya se gasta y un presupuesto que la universidad asigna, que se pueda realmente aprovechar eficientemente. La cuestión era, ¿y qué modelo generas para que se pueda hacer eso, no? O sea, necesitas un modelo de gestión, que alguien tenga la iniciativa de decir, ya, tengo que visitar acá, ¿qué comedores hay por acá cercanos? ¿Quiénes podrían estar interesados? ¿Qué problemas podría haber respecto a recibir comida que ha sobrado de otros lugares? Cuestiones culturales, y alguien tiene que asumir los costos. Y al final, ¿para beneficiar a quién? Lo mismo que yo les decía antes, ¿no? Entonces, de ahí es más fácil hacer eso si se puede generar una propuesta de negocios, ¿no? Porque entonces tú dices, no, yo hago esto porque obtengo una ganancia. La universidad me lo da sin costo, yo asumo el costo de buscar a dónde ubicar esta comida, ¿no? Y yo les cobro a un precio menor, pero ya obtengo un margen de ganancia. Entonces ya le introduje un mercado. Entonces, en la medida de que la economía circular genera costos y los beneficios son como beneficios para el medio ambiente, hace más difícil su aplicabilidad. Cuando en cambio podemos generarle mercado ahí, introducir empresa, introducir negocio, que se genere alguna ganancia, ya sabemos nosotros los economistas que eso es una forma muy práctica de hacerlo algo aplicable. Pero también como economistas sabemos que generar mercados no es algo tan sencillo, porque el mercado no es solamente que yo diga, oye, acá hay un negocio, ¿no? Sino es encontrar un emprendedor que le interese el tema y que realmente haga los cálculos correctos, ¿no? Que asume bien sus costos, las posibilidades de obtener ganancias. Y tranquilamente ahí puede salir ganancia, pérdida. O sea, en rojo de eso, ¿no? Porque nadie le interesa, porque el residuo igual no es tan grande del comedor como para hacerlo rentable. Necesitaría no solamente el residuo de acá de la nacional, sino de las universidades privadas, en caso hubiera, o sea, las escalas. ¿Se dan cuenta? Eso significaría hacer economía circular en la práctica. Entonces, a los economistas nos interesan mucho estas propuestas, nos gusta mucho pensar en formas de hacerlo aplicable, pero no es tan simple, ¿no? Quería empezar con este ejemplo de la universidad, como para que uno vea cosas que están sucediendo en la práctica y luego uno imaginarse luego el tema, ¿no? Bueno, eso era una pequeña introducción, ¿no? Yo quería pues agradecerle a Cristian, ¿no? Porque bueno, el tema de economía circular
cuando uno comienza a repasarlo, uno encuentra que no es un concepto que está en la academia, no es un concepto que surgió de arriba, de los que están teorizando y proponiendo cosas a nivel académico. Esto es un concepto que surge abajo, de los que practican, de los que están emprendiendo cosas y que se preocupan por el medio ambiente, que dicen, oye, ¿por qué no hay que hacer esto? Y así, también fueron interesándose algunos gobernantes y de a poquitos va surgiendo la idea y alguien le pone el título de economía circular y listo. Todo se queda bautizado con economía circular y conforme el concepto se va desarrollando, más y más propuestas vienen surgiendo. Entonces, de manera reciente se está comenzando ya a conceptualizar, a ponerle la parte académica. Por eso que no se sorprendan si muchos de ustedes, especialmente los que están aquí ligados a la economía, nunca habían escuchado de la economía circular. Porque si bien el nombre dice economía circular, o sea, hace referencia a la ciencia de la economía, la verdad en la práctica es más un modelo de negocios, o sea, debería estar más ligado a los que están en la ciencia de la administración, ¿no? Y también dentro de la economía todavía no tiene esa teorización como para que ya sea considerada parte de la formación de los economistas, ¿ya? Entonces, esa pequeña aclaración. Y una segunda aclaración previa, antes de empezar a mirar algunas cosas que he preparado. La economía circular hay que dimensionar también, ¿no? Es interesante ver porque estamos en universidad, ¿no es cierto? Y muchas veces uno tiene ideas interesantes que el que las promueve te cuenta todo lo bonito, ¿no? Y es como que hay que hacer y es lo nuevo y ya no hay nada más. Ya, pero eso está bien para hacer un meeting o para hacer, digamos, pues una charlita así motivadora, ¿no? Pero no, estamos en universidad. En universidad tenemos que ser lo más objetivos posibles, ¿no? Acuérdense que el universitario busca la verdad, ¿no? Es la búsqueda de la verdad en el fondo, ¿no? Entonces, pues la presentación que yo tengo, cerrando eso, perdón, si uno comienza a mirar realmente cuánto hay de economía circular en Europa, que es el más desarrollado, porque tiene una legislación, hay iniciativas interesantes, la verdad que es algo bien marginal, ¿no? Incluso hay otras propuestas que luego comentaré de economía también para aprovechar, para hacer un poco más la parte social de la economía, la parte ambiental de las propuestas que están incluso un poquito más avanzadas que estas propuestas de economía circular. Entonces todavía, salvo algunos países que quizás han desarrollado más, pero en general se puede afirmar que todavía es algo que es más digamos, algo potencial, ¿no? Una idea que está todavía como para ser aprovechada más y que hay que ver cómo hacerla más realizable, ¿no? Entonces, toda la reflexión que yo voy a hacer ahora es algo que creo que permite que todos podamos debatir, ¿ya? Porque yo no soy un experto en economía circular, ¿no? De hecho, a los organizadores les habría costado conseguir un experto local en economía circular, ¿no? Entonces, por eso es que yo me estoy atreviendo a hacer reflexiones, ¿ya? Esperando que eso suscite también en ustedes reflexiones y que podamos debatirlas, ¿no? También tenemos un panel bien selecto que va a poder ayudar a profundizar sobre estos temas. Entonces yo no quiero quedarme, la verdad, en la idea bonita de miren cómo funciona y todo acá, cero contaminación y listo, el mundo cambió, ¿no? No, porque no es propia universidad, ¿no? Necesitamos criticar un poco el tema, no mirarlo críticamente, mejor dicho, mirarlo críticamente, lo bueno y lo malo, ¿no? Todo lo que se necesita, ¿ya? Pero no habla un experto, entonces es más como, es lo que yo pienso, a ver qué piensan ustedes, ¿ya? Entonces, miren, en la presentación yo he puesto al inicio, bueno, ahí está también la referencia a las reflexiones, esta es como un eslogan en la economía circular, ¿no? Donde dice, donde todo es alimento. Es interesante, me gustó este eslogan de la economía circular, ¿no? Porque eso, en donde en el mundo todo es alimento. ¿En qué país del mundo se consumen todo tipo de animal y de los animales se lo consumen, pero no les dejan nada de posibilidades? En China, ¿no es cierto? Todos saben, ¿no? En China son expertos en hacer lo que la economía circular quiere hacer con el sistema económico en general. Porque ese es el eslogan de la economía circular. Todo es alimento. O sea, todo es aprovechable.
¿no? Igual que en China, pues no hay animalito que se salve, ¿no es cierto? Todo es aprovechable y cuando lo aprovechan, la cola, las orejitas, todo tiene algún valor, ¿no? A todo se lo consume. Ya, esa es la idea también de la economía circular. Esa es una analogía interesante. La segunda analogía interesante es que ellos proponen la idea de el metabolismo, ¿no? O sea, el tema de la alimentación, o sea, cómo la economía, en lugar de ser casi como una máquina, se pueda convertir como un sistema que hace metabolismo. Porque cuando nosotros consumimos algo, nuestro cuerpo, ¿no? Que Dios nos ha dado tan perfecto, ¿qué ocurre con todo lo que nosotros consumimos? Ya sabemos, ¿no? Eso se ha estudiado, cómo el cuerpo le saca el máximo provecho, o sea, para que llegue a nuestro intestino ya para estar listo para la evacuación. En realidad el cuerpo le ha sacado todo nutriente posible, ¿no? Líquidos, nutrientes, le extrae todo, ya lo que sale finalmente ya es prácticamente luego que el cuerpo ha sacado todo lo aprovechable, ¿no? Esa es la misma idea de la economía circular, ¿no? Que toda la economía se convierta en eso. Entonces, como mentalidad, como algo que orienta, me parece interesante, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ahí no va el tema. La cuestión es cómo lo hacemos realizable y qué retos esto nos plantea, ¿no? Entonces, yo tengo una presentación corta en donde hay estos 5 aspectos. Yo quiero enmarcarlo todo dentro de lo que es el paradigma de la economía ecológica, ¿ya? Me parece que todas las cosas hay que enmarcar siempre, ¿no? Hay que contextualizarlas, en dónde está ese concepto, ¿no? Entonces, yo creo que la economía ecológica es la mejor forma. Luego, la economía circular, y tenía algunos conceptos acá, pero dado que ya hubo una presentación muy buena, la anterior, en donde prácticamente ya está todo dicho, entonces, tal vez vamos a imaginárnosla más bien, ya en lugar de repasar conceptos, vamos a tratar de imaginarnos cómo sería en Cajamarca, en la práctica, hacer esto de economía circular, ¿ya? Eso creo que va a ser más útil. Luego hay algunas reflexiones personales sobre retos para el sector privado, qué rol podría tener el sector público, ¿no? Y finalmente estudios que han hecho sobre las limitaciones desde el lado más académico que podría tener el propio concepto de economía circular, ¿no? Entonces vamos a contextualizar. En primer lugar, digamos, la gran propuesta desde la economía se llama la economía neoclásica, ¿no? Es el estudio que hacemos en todas las universidades donde se enseña la economía, es la perspectiva neoclásica, la dominante, ¿no? Y entonces es una perspectiva que ha sido muy criticada por el tema ambiental, porque es una propuesta en donde el medio ambiente entra muy poco, ¿no? Es solamente centrado en el aspecto económico, y más bien se llaman externalidades cuando una empresa pues ocasiona algún daño al medio ambiente y se intenta corregir la externalidad. Pero es entonces un enfoque muy limitado de lo que implica esa relación economía-medio ambiente. Una propuesta mucho más desarrollada y ahora cada vez ganando más terreno, aun cuando todavía es marginal también en la ciencia económica, es la propuesta de economía ecológica. Ellos tienen un concepto en donde el tema de la economía ecológica es que necesitamos considerar al sistema económico como un subsistema del sistema natural. O sea, el límite final te lo pone el sistema natural. Entonces el sistema económico, cuando tú lo estudias aislado del sistema natural o solamente a través de externalidades, no te permite tomar en cuenta cómo es que el sistema económico está limitado por el sistema natural. Ese es el que te establece realmente cuánto puedes tú extraer de ese recurso, cuánto puedes crecer realmente, hasta cuánto puedes explotar los recursos, te lo da el sistema natural. Entonces, ellos tienen un concepto que se llama el throughput, que es un concepto que tiene que ver con dos aspectos, que tiene que ver con los materiales y la energía que se extrae de la naturaleza, que es extraída de la naturaleza de muy alto grado de utilizabilidad y que luego de pasar por el proceso productivo sale hacia el medio ambiente ya degradado o casi no utilizable, ¿no? Entonces, en la propuesta de la economía ecológica, más que ver cuánto produces,
no deberíamos concentrarnos, por ejemplo, en cifras como el PBI, es la propuesta de la economía ecológica, porque eso es mirar ya lo que tú produces, sino más bien cuánto tú de la naturaleza estás extrayendo y estás devolviendo. Y ese es el concepto de throughput. Entonces, este concepto es, además, ligado a que hay un límite a lo que vas a poder extraer. O sea, hay un límite de lo que la naturaleza te puede dar o lo que la naturaleza puede absorber de lo que tú le devuelves. Y ese es un límite, eso se llama la escala óptima sostenible. Incluso ellos opinan que el crecimiento económico puede convertirse en un crecimiento ya no económico si tú aumentas tu producción por encima de esa escala óptima. O sea, si tú sigues extrayendo, o sea, si digamos la tierra agrícola que tenemos en Cajamarca, tú la estás sobre trabajando, ¿no? O sea, deberías incluso hacerla descansar más, o estás migrando hacia territorios cada vez más altos, que realmente ya no es apropiado para hacer agricultura allí, pero ya no tienes otras alternativas, se está degradando tanto, obviamente estás por encima ya de la escala óptima sostenible. Porque la escala óptima es mucho antes todavía, es la que te permite sostener de manera continua el uso del recurso. ¿Ya? Entonces, la economía ecológica se enfoca en ese aspecto, en cómo hacemos para que todas las economías tengan este flujo de throughput dentro de la escala sostenible. Entonces, la propuesta de economía circular va a enmarcarse, ese es el marco adecuado, ¿no? O sea, es una forma, la economía circular, una manera particular, una propuesta de cómo hacer para que el throughput, la cantidad de materiales y energía, pueda ser reducida en el tiempo, ¿no? Que tú puedas. Creo que dos cosas habría que mencionar a través de la economía circular. Una es que la economía circular te debería ayudar, bien aplicada, a que tú reduzcas el throughput. Porque como estás reciclando, etc., ya no necesitas estar extrae y extrae, reduces throughput, ¿no? Pero por otro lado, también evitas que puedas estar en el otro lado devolviendo mucho material a la naturaleza, ¿no? Porque la idea es estar reusando antes de estarlo desechando, ¿no? Entonces, en ambos lados de la ecuación del throughput puede ser beneficiosamente afectada por la economía ecológica, ¿no? En este gráfico, a continuación, es la idea de la economía ecológica, que tienes una escala máxima, en donde si tú sigues creciendo, se convierte ya en crecimiento económico, no económico, ¿no? Entonces, pues, esto pasamos. Y este es el concepto de economía circular, ya desde un poco la academia, ¿no? De lo que está actualmente viéndose. Este es un estudio de Korhonen y varios otros, son dos finlandeses, un sueco, que han publicado un paper este año, hace poco en realidad, sobre economía ecológica, para tener como alguien que ya lo está mirando de manera más actualizada este tipo de conceptos, ¿no? Esto se fue publicado en el Journal, una revista especializada, académica, sobre economía ecológica. ¿Qué dice él, no? Bueno, es un concepto con traducción propia, así que si hay algunas cositas por ahí que de repente es problema de la traducción, no culpemos a Korhonen. La economía circular, dice, es una economía construida sobre sistemas de consumo y producción societaria que maximiza los servicios producidos por los flujos lineales del throughput que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, esa es la idea, que si tú ya tienes una extracción, ¿cómo haces para que te den más servicios esos flujos? ¿Cómo los maximizas incluso? ¿Cómo llegas a extraer más y más? Es como, todo es comida, ¿no es cierto? Por ahora, 50% es alimento, pero 60%, uy, hasta que ya no quede nada, ¿no es cierto? Los ojos, todo lo consumimos. Entonces, esa es la idea de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra eso? A través de usar flujos circulares de materiales, ¿no? También uso de fuentes renovables y flujos de energía que puedan ser usados en cascada, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en el paper aparecen estos gráficos que me pareció interesante compartir, porque pone en, digamos, un versus la economía lineal y la economía circular, ¿no? Como acá se puede ver claramente, ¿no? La idea de lo circular. Entonces, la economía lineal es una economía en donde este es el sistema natural,
Se toman los recursos, se los usa, se los desecha. Y esta economía, a través del crecimiento económico que todos queremos, seguir creciendo, comienza a acercarse a los límites. Y más bien los límites de la naturaleza se están achicando porque cada vez más desierto, te queda menos recursos posible. Cada vez mayor nivel del mar, igual te va quitando recursos. Entonces, por un lado esto se está achicando y por otro lado esto se sigue agrandando. Entonces va a haber un problema allí si no buscas alguna solución. Entonces la economía ecológica es mucho más amplia, ¿no? Pero digamos, esa es la perspectiva donde habría que ubicar la economía circular. ¿Qué hace la economía circular? Pues la economía circular hace desde reusar los productos hasta disponerlos ya, hasta ponerlos en un relleno sanitario. Pero la prioridad debe estar aquí arriba. Porque mientras más arriba está, es como el arroz con la lenteja. Hay que aprovechar todavía el arroz con la lenteja. Alguien está quedándose sin comer, hay que darle el arroz con la lenteja antes de llevarlo al desecho. Entonces, esa es la idea de la economía circular. Que tenemos que privilegiar estos primeros niveles. Ya se llega acá al último nivel cuando ya no puedo hacer nada más ya ni hablar, pasa lo otro, ¿no? Pero será un sistema ineficiente si solamente te dedicas a reciclar. O sea, hay que quede claro que la economía circular incluye el reciclaje, pero lo considera como una última etapa y digamos, como la menos, la de menor valor, ¿no? O sea, no es lo mismo que reciclaje la economía circular. Reciclaje solamente está aquí, ¿ya? Y finalmente los desechos, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene la economía circular? Pues reusar y que entre a la remanufactura, ¿no? O sea, que nuevamente se lo vuelva a llevar a una fábrica y se pueda hacer el trabajo. A ver, entonces hay que imaginarnos esto, ¿no? ¿Cómo podría ser? Un par de ejemplos me parece relevante. Pensemos, por un lado, en los celulares, ya que fue motivo de la anterior charla, ¿no? Y en las bicicletas, ¿no? Mi pasión particular. Entonces, a ver, pensemos un poco en estos productos, que es algo de muy frecuente uso, y pensemos cómo sería esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué significa reusar? Entonces, reusar significa que si algo todavía tiene valor, ¿para qué hacer que se deseche? Que alguien más lo pueda usar. Entonces, ¿qué pasa con los celulares? ¿Qué pasa típicamente con un celular? Ustedes no han visto, o ustedes mismos no les pasa que a veces ya tienen el celular de hace 2 años, ya se compraron el nuevo, pero todavía lo siguen conservando ahí, que no saben qué hacer con el celular. ¿Qué alternativas tenemos frente a eso? Economía circular significa, oye, eso que tiene todavía valor, debería ser trasladado a una persona que lo necesita. ¿Cuál sería la alternativa, por ejemplo, acá en Cajamarca o en nuestro país? Tú puedes tomarle una fotito y colgarlo ¿en dónde? En X, no, OLX, ¿no? OLX o en hay otra también, ¿no? Un portal de ese tipo, ¿no? Compre Barato, Compras Perú, no sé qué cosa, ¿no? Ya no recuerdo. Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre es el otro portal interesante, ¿no? Es donde tú ubicas, ¿no? Ahora, fíjense, eso es porque tú estás pensando obtener de ese recurso una ganancia todavía, que no vaya, y si te costó 1000 soles y todavía fue de hace 2 años, de repente te dan 400, ya tú estás contento, ¿no? Pero ¿qué tan fácil es hacer eso? Eso es el tema. Eso es en la práctica de economía circular. Miren, se necesita, porque estás creando mercado, ¿eh? Se necesita allí encontrar una manera de equilibrar precios. Pero los mercados tradicionales funcionan con commodities, con productos que se equilibra el precio porque el producto es común y entonces pues hay mucha demanda del producto, sube el precio, ¿no? O viceversa, cuando hay mucha oferta, baja los precios, ¿no? Pero en este caso, ese producto, mi celular, que tiene 2 años, ¿con quién? O sea, no hay otro producto igual que el mío. Hay que averiguar el precio para un producto que prácticamente nadie sabría cuánto valorar. Porque siempre nos va a suscitar el tema, ¿ya ahora cuánto lo vendo? ¿Me pagarán 600? Yo quisiera venderlo a 1000, ¿no? Si me costó 1000, yo quisiera venderlo a 1000 todavía, ¿no? Y si soy muy buen vendedor, más de 1000 le saco, ¿no? Pero yo sé que vale menos. Entonces, ¿cuánto? Entonces, una primera dificultad para los economistas que quieran ayudar en estos temas es hacer que los mercados funcionen, ¿no?
y allí es detectar precio, ayudar, porque son costos de transacción. Eso dificulta la transacción. ¿Qué pasa si yo quiero un celular de hace 2 años? Entro a ver a OLX y ahí dice que ese celular que está chévere, pero está a 700 soles. Porque la persona que lo puso se imaginó que podía conseguir 700 soles. Entonces la otra persona dice, no, ni hablar, muy caro, yo prefiero comprarme uno de 900 y nuevo. Listo, creaste un mercado pero que es ineficiente. Porque no permites, un mercado bueno sería uno en donde yo, todo lo que yo puedo desechar, que digamos, está para reusar, yo lo ubico a alguien y esa persona dice, no te preocupes, yo tengo un sistema muy eficiente para poder distribuirlo esto. Y yo sé cómo negociar el precio mejor, para que tú quedes contento y la persona que te compra también, y se cierra la transacción con mínimo costo para ti. Tú solamente me das una comisión por eso. O sea, necesitamos ese tipo de modelos, más allá de lo que ya estamos. O sea, la economía circular nos está forzando un poco hacia modelos más innovadores para poder hacerlo. Ahora, ¿se necesita hacer eso? Sería interesante, ¿no?, que alguien experimente, pero se necesitan emprendedores innovadores para eso. No es tan simple, como se podrán dar cuenta. Entonces, ese es el primer nivel. El primer nivel es reusar. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad de reusar? Que creo que es más fácil de entenderlo con las bicicletas. Con las bicicletas, ¿qué pasa con el reuso de las bicicletas? Una posibilidad es como los celulares, ¿no es cierto? Decir, me voy a cambiar de bicicleta y la bicicleta que tengo, que pase a otro que la pueda usar. Ya, esa es una posibilidad, ¿no? Y ahí los que reparan bicicletas son los OLX también, ¿no? Tú te vas y le dices, ya te lo dejo y mira, a mí me das 50 soles, ¿no? Tú ya el precio que tú quieras le pones, tú transas con tu comprador y esa es tu ganancia, ¿no? A mí me das solamente lo que te pido, ¿no? Es típica de los que estamos en el mundo de las bicicletas, ¿no? Ya, pero bueno, digamos, esa es una opción. ¿Cuál sería una opción más innovadora todavía de poder reusar bicicletas? Mucho más innovadora y que existe en el mundo, no en Cajamarca, pero existe en el mundo, es pagar por el servicio. No es tener yo mi bicicleta y cuando ya no la quiero usar se la paso a otra, sino más bien nunca tener bicicleta, y más bien tener un servicio de alquiler de bicicletas que funcione. En otros países hay sistemas muy modernos de eso, en donde tú no tienes ninguna dificultad. Tú necesitas viajar en este momento a tu centro laboral, te vas y en la esquina hay un lugar donde se depositan bicicletas. Todas ya tienen sistemas seguros para que tú, habiendo pagado una tarjetita, te vas y simplemente le sacas el segurito que tiene, te subes a la bicicleta, te vas al lugar a donde tenías que ir, que te demora 1 hora, en función a eso se te descuenta, llegas al último lugar, haces lo mismo en su paradero que hay en toda la ruta, le pones el segurito y te vas, ya estás en tu lugar. ¿Fue tuya la bicicleta? No. ¿Qué pasa con esa bicicleta? Se usa intensamente. Porque fíjense que es mejor solución que la otra. Porque con la otra, ¿qué pasa? Con la otra solución, ¿no? ¿Qué pasa? Con la anterior solución el problema era que tu bicicleta es tuya. ¿Y cuántas veces tú la usas tu bicicleta durante el día? Hay personas que tienen bicicleta porque le regalaron su mamá, ¿no?, o su papá para Navidad, pero que la verdad es que le gusta caminar, le gusta el taxi, le gusta la mototaxi, le gusta la combi, bueno, la combi no creo, ¿no?, pero el taxi, la mototaxi. Y claro, finalmente la bicicleta está guardada. Eso es un activo económico definitivamente mal usado. ¿Cómo le damos uso? ¿Cómo le hacemos que se reuse tantas veces como pueda ser posible? Con un servicio, pero de alquiler. Ahora, ¿podrá funcionar eso en Cajamarca? O sea, porque miren que para eso, ¿qué necesitas tú? El inversionista necesita comprarse un montón de bicicletas para cubrir todo el distrito de Cajamarca, toda la ciudad de Cajamarca, dejarlas en las esquinas a las bicicletas, ¿cierto? Ajá. Y claro, pasar por ahí diciendo, por si acaso el que quiera usar mi bicicleta, tiene que comprar estos tiquecitos y por hora, ¿no? Creo que en Europa estaba, no me acuerdo exactamente, creo que estaba algo de 5 soles. En San Borja 2 soles. Sí, yo tenía un poco el dato, eso no me acuerdo ya ahorita en el caso de Europa, ¿no? Bueno, entonces,
Entonces les decía que es interesante que podamos pensar en las posibilidades reales y en las dificultades. Fíjense, hay países desarrollados, que han fracasado los esquemas de compartir bicicletas. Fracasado. ¿Por qué? Porque ustedes imaginarán, saca la bicicleta y los amigos de lo ajeno ya tienen bicicleta nueva, ¿no? Entonces eso ha pasado en varios países, incluso que han tenido que hacer los innovadores. Por eso es un tema de innovadores que tienen que estar viendo y ahora cómo lo resuelvo. Hay países en donde han tenido que sacar bicicletas que son nada atractivas, ¿no? O sea, son feitas, ¿no? El pintado es un pintado, en fin, ¿no? Todo lo que pueden, los componentes son bien baratos, todo como para que no suscite el deseo de querer robárselas, ¿no? Que sea mucho más deseable robársela a alguien que sí tiene su bicicleta que robarle a que es servicio público, digamos, ¿no? Entonces es difícil, pero es un tema dentro, en realidad se enmarca bien dentro de la economía circular, que está creciendo bastante. Es lo que les invito a buscar, es lo que se llama el sharing economy, ¿no? La economía del compartir. Ya hay muchas iniciativas bonitas de eso. Ustedes pueden googlear eso y hay interesantes iniciativas de gente que dice, mira, yo soy músico, tengo instrumentos buenos, caros, pero no los uso casi. Entonces hay sistemas para poder compartirlos, ¿no? O sea, me pagas a mí una renta y son sistemas seguros de tal manera que a quien se lo doy pueda también tener ya la seguridad que lo va a usar bien y que me lo va a devolver. Entonces, hacerlo en Cajamarca requeriría tener el mecanismo, asegurarse que los fracasos de otros lugares no se van a poder repetir aquí y sobre todo generar confianza. Ustedes saben que es un ingrediente central de crear mercados, porque en todo esto que estoy hablando es crear mercados. Eso es como para hacer salivar a un economista, ¿no? El economista estaría como, ¿cómo me gustaría a mí aplicar ese tipo de teoría, ¿no? O sea, estar en las posibilidades de crear un mercado que funcione finalmente y que resuelva temas de eficiencia económica, ¿no? Pues sí, eso es muy bonito, pero para hacerlo, ¿vas a estar muy motivado? No, hay que ser muy realistas y poder ir avanzando, experimentando, ¿no? Como se han hecho en otros lados. En otros lados que ya es un éxito, es porque intentaron una, fracasó. Se fueron a otra iniciativa hasta que alguien por ahí ya encuentra la solución, ¿no? ¿O será que ya todos los delincuentes ya tienen bicicleta de los anteriores mecanismos, ¿no? Que finalmente ya llega uno que ya nadie se lo roba, ¿no? O si se lo roba ya es una cantidad mínima, ¿no? Y entonces ya funciona, ¿no? Pero toda esa felicidad, no, un datito más de bicicletas. Hay países en donde ya se está prohibiendo ese tipo de mecanismos, porque ya la gente llega y deja la bicicleta en el suelo, y entonces el transeúnte llega y ven un montón de bicicletas y ya tiene que bajarse para poder seguir caminando. Entonces, hay que valorar las cosas, ¿no? Hay que verlas en su real dimensión. O sea, hay cosas positivas y hay cosas negativas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ahí respecto al tema del reuso, ¿ya? Ahora, respecto al tema de la reparación o llevar a la fábrica para que me lo vuelvan a hacer el producto, es otro tema, ¿no? O sea, en nuestro país somos expertos en eso en realidad, ¿no es cierto? O sea, somos de las personas que reparamos las cosas hasta lo último, ¿no? Le ponemos benditas, lo que sea, con tal de que todavía lo podamos seguir usando, ¿no? Porque claro, tenemos pocos recursos y entonces en el extranjero la silla no funciona, ¡pum!, ¿no? Me compro una nueva, vuelta a nosotros, no es cierto? Lo clavamos, le ponemos cola, lo que sea, ¿no? Ya se despintó, lo pintamos y a veces heredamos sillas, ¿no? O sea, los papás a los hijos a... O sea, realmente ya en eso somos buenos, pero en realidad tenemos que llevarlo a otro nivel. Esa es la idea de la economía circular. Lo que ya hacemos, llevarlo a otro nivel. Entonces, ¿cuál sería el otro nivel en términos de reparación? Un nivel más avanzado, que sea mucho más práctico y que permita hacer realmente un aprovechamiento del recurso más intenso. Entonces, pues necesitaríamos definitivamente lugares de reparación que garanticen más ese tema, ¿no? Y dos, necesitamos que los productos que tenemos
han sido previamente fabricados para que sean más fáciles de reparar. Es todo un cambio de modelo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si se te malogra en tu laptop? ¿Qué pasa si se te malogra la pantalla? O sea, una raya en la pantalla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te la tienes que cambiar toda la laptop? ¿O es que te vas a un lugar, lo desarman, le ponen una nueva pantalla y te la dejan como nueva? No es tan simple, ¿no es cierto? Porque además, ¿qué pasa cuando tú llevas tu laptop? Uy, estás rogando de que no te vayan a sacar una de las partes y le vayan a poner otra parte usada, ¿no? Porque como yo no veo eso al momento que lo desarman, entonces yo, para que eso funcione, tengo que primero estar analizando, diagnosticando bien cómo funcionan los servicios de reparación existentes, para llevarlos a otro nivel. Porque la gente llega a los servicios de reparación cuando de verdad ni sus amigos, nadie le puede ayudar ya con el problema, ¿no? Porque todos tenemos como un rechazo hacia esos servicios. No, acá en esta propuesta tiene que ser como el amigo, más bien. Es el que, oye, yo ya no quiero rehusar esto. Hay que repensar el cambio que hay que hacer de manera individual, o sea, como consumidor, como productor, ¿no? Y la necesidad de innovación, de experimentación, ¿no? Que esto va a requerir, ¿ya? Porque la idea es que lo que estamos haciendo actualmente para la economía circular es muy poquito, el reciclaje es muy poquito, necesitamos llevarlo a otro nivel, ¿ya? En este siguiente gráfico, es un gráfico que se parece al que nos presentaron en el video, pero este es un poquito más amplio, ¿no? Esto fue elaborado por una consultora internacional que se llama McKinsey, de mucha reputación es esta, con algunos otros colaboradores, hicieron este grafiquito que es muy bueno, ¿ya? Pero yo creo que ya me demoraría mucho si doy acá mucha instrucción, ¿no? Pero esta idea de lo lineal que está en el centro y hacerlo circular para ir a los costados, que puede ser en términos de los materiales o puede ser en el tema de la parte biológica, ¿no? Acá está separado en sus dos ámbitos, poder hacerlo, ¿no? Allí en la economía circular es interesante tratar de aprovechar esto, pero yo francamente, pensando en Cajamarca, yo digo, acá incluso falta generar mayores eficiencias. O sea, incluso en la economía lineal de Cajamarca, si bien la propuesta aquí es como no nada de economía lineal, todo que sea circular, la verdad es que yo digo, en la economía lineal incluso necesitamos hacer mejor el trabajo, ¿no? Porque miren ustedes, por ejemplo, cómo funciona nuestro sistema agrícola. Eso es muy interesante. En varios lugares de acá del valle, ¿no? Este valle de Jequetepeque, en varios lugares la gente, de verdad, el árbol se llenó de fruta y simplemente ya no tienen las posibilidades de sacarlo al mercado y prefieren que se vaya cayendo de maduro, y se desperdicia, ¿no? Entonces, allí es un tema. Fíjense, si ustedes ubican dónde entraría eso, la verdad es que eso no es reusar, eso no es reciclar, no tiene nada que ver con esto. Economía circular no es eso. Aprovechar mejor la producción que ya está en los campos no es hacerlo circular, no. Es hacerlo en la parte lineal, o sea, es producción que está en la parte inicial, la parte que estoy extrayendo, hacer que llegue al consumidor, porque acá nada más se está perdiendo. ¿Ya? Entonces, yo digo, siendo más conscientes, la verdad es que como economistas, especialmente el público economista que me está escuchando, es pensar en que la eficiencia hay que generar incluso en la parte lineal. La parte circular es una propuesta interesante, muchos retos por ese lado, hay un tema de gobernanza, hay varias cositas que podemos conversar sobre eso, que hace un poco difícil su aplicabilidad, ¿ya? Pero ya en la economía lineal habría que extraer más ganancias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que ese producto no se quede y llegue realmente a personas que por otro lado están sufriendo de desnutrición, ¿no? Entonces, hacer el seguimiento nada más a la cadena de alimentación es un tema interesante, pero eso está dentro de la economía lineal, ¿ya? Entonces, ahí hay que sacar más eficiencias. Y luego, ver todo lo que se pueda circularizar, digamos, ¿no? Hacerlo circular, excelente, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, retos realmente son grandes y yo he querido solamente, y voy a tratar de conducir una reflexión sobre solamente algunos, ¿no? La economía circular plantea un reto de cambio de modelo de cómo hacemos transacciones.
Las transacciones típicas es yo voy a la tienda, me gusta el modelo, yo compro, listo. Pero la economía circular plantea que, por ejemplo, yo ya no compre productos, sino compre el servicio. O sea, me ata a través de un contrato con alguien. Es como cuando yo compro un servicio pues de teléfono, ¿no? Me ata al que me provee el servicio. Y eso ya plantea otro tipo de cosas. Ya no es que me compre un equipo, ya es mío y ya yo hago con él lo que quiera. Es un proveedor de servicio, un proveedor continuo. Y en el camino pueden haber problemas no anticipados, que no están en el contrato, y que quién resuelve ese tipo de disputas, y necesito que alguien me proteja como consumidor, ¿no? Porque se vuelven abusivos también los que te dan los servicios. Ya lo experimentamos todo el tiempo, ¿no? Uy, necesito reclamar de esto, supuestamente me deberían dar tal calidad de servicio, pero me lo están dando menos, ¿no? ¿A quién tengo que reclamar? Porque tienen que resarcirme de eso. Esos son retos de lo que plantea, es un cambio de organización de los contratos, de las transacciones. ¿Ya? Entonces, genial para los economistas que nos interesa la investigación, ¿no? Como para comenzar a involucrarnos un poco más en eso, ¿no? El tema del perfil actual de los empresarios en Cajamarca ayuda realmente a que haya economía circular. Eso es interesante, ¿no? Porque la verdad es de que, no sé, o sea, piensen ustedes en cómo son los recicladores en Cajamarca, los empresarios, entre comillas, que se dedican a hacer reciclaje en Cajamarca. ¿Qué viene a su mente? Uy, ¿no es cierto? Viene a su mente una persona que ha hecho su carretilla con moto, ¿no? Y que se va por la calle, ¿no es cierto? Y que tú lo ves y como que te da desconfianza, ¿no? Y que parece que te pide algo y es como que te va a dar un lavatorio o un no sé, ¿no? Cuánto, pero tú sientes como que acá hay algo raro, ¿no? Parece buena transacción, pero es como que seguramente vale mucho más, ¿no? Y cuando tú estás pasando, especialmente lo que manejaba en bicicleta, ¿no? Estás pasando por una calle y ves que ya se llevaron el buzón, ¿no es cierto? Se han sacado el buzón, que todo era de metal, que es bien caro. Tú ya sabes que muy probablemente eso ha resultado también ser actividad de algún ¿no? Y ya, entonces tú dices, ¿esa es economía circular? Eso suena como que, yo no quisiera una economía circular así, ¿no es cierto? Entonces, es como que necesitamos pensar en que la economía circular hay que marcarlo un poquito más, ¿no? O sea, yo quiero algo que respete el medio ambiente. Estos recicladores son buenos para ayudarnos con el medio ambiente, pero la verdad yo necesito que algo también sea más social, ¿no? Porque, o sea, necesitamos que la economía circular se sitúe en el tema del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no solamente es medio ambiente y economía, también es la parte social. Porque si no, yo puedo tener una economía circular que la verdad tenga ese tipo de emprendimientos. Entonces el problema es que los emprendimientos en Cajamarca muchas veces se dan más por el lado oportunista, de sacar provecho rápido, ¿no? Y no están pensando en el tema social, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es un tema para reflexionar de si el modelo de empresas y de empresarios, los típicos emprendedores en Cajamarca realmente se podrían sentir atraídos por una propuesta de economía circular, y si son las personas que necesitamos para que se lleve adelante eso, ¿no? Porque si ellos van a ser los que van a reparar nuestros equipos para que se puedan seguir reparando continuamente, nos va a dar siempre temor de utilizar sus servicios. Y así continuamente, ¿no? Entonces, esa es una cuestión interesante, ya, que creo que no habría que dejarla a menos, ¿no? Un tema de cambios en la cultura de consumo, ¿no? Ahora, hay unos retos para el gobierno también. Pásales todas, ajá, ahí está. Uno dice, ¿y el gobierno debe o no intervenir? ¿Este es un tema solamente para el privado, el emprendedor, o el gobierno debería hacerlo? Bueno, la Unión Europea lo está haciendo, y hay varios países que de manera autónoma, individual, también lo están adoptando, ¿no? Pocos, pero ya hay. Bueno, el economista, ¿qué diría? El economista a eso responde. ¿Se justifica la intervención del Estado? Para el economista se justifica siempre y cuando haya fallas de mercado. Eso es la formación que recibe un economista, ¿no? ¿La intervención del gobierno siempre es buena? No. Cuando no hay falla de mercado no se necesita que intervenga el gobierno. Si un mercado está funcionando correctamente, ¿para qué va a intervenir el gobierno? Más bien al contrario, cuando interviene, frustra las cosas, malogra las cosas. Entonces, el gobierno tiene que saber cuándo intervenir, dónde intervenir. Pero en este caso se necesita, piénsenlo, y la verdad, no hay tiempo para analizarlo,
pero el caso de lo que intenta resolver la economía circular sí es una válida falla de mercado. Se conoce como una falla de coordinación, ya que es un tipo de externalidad. Entonces, sí, vale, o sea, sí hay justificación para intervención gubernamental. Eso está claro. ¿Ya? La cuestión es, ¿se necesita? O sea, realmente sí, porque necesitamos emprendedores que estén dispuestos a hacerlo. Entonces, necesitas un gobierno que promueva eso, que financie proyectos, que premie en concursos a personas que se involucran en el sector, que subsidie. Eso es subsidiar, que subsidie ese tipo de emprendimientos. Claro que sí se necesita, porque ese emprendedor asume costos privados que cuando funcionen son beneficios sociales. Entonces, ese beneficio social hay que hacerlo que el emprendedor también los incorpore a través de su subsidio. ¿Ya? Entonces, sí, se necesita. Pero eso de subsidiar y dar, digamos, facilitar algunas cosas, esto no es el único modelo, ¿no? El otro es una intervención más directa en el sector. Y en eso, ¿cómo está nuestra región? ¿Cómo están nuestras municipalidades? ¿Hay algo que promuevan que se parezca a la economía circular? A mí me parece que lo más cercano a eso es estas ideas de las asociaciones que les gustan mucho a las cadenas de valor, las cadenas productivas, todos estos modelos asociativos que muchos se trabajan en municipalidades, en ONGs, tienen mucho de eso, porque la asociación, ¿qué hace? La asociación busca que, por ejemplo, si son productores de leche, tengan una sola planta de frío, ¿no? A nadie individualmente le conviene invertir en eso, pero agrupados esos 50 productores ya pueden hacerlo para todos ellos. Entonces, eso es compartir recursos, esa es la idea de lo que se propone con la economía circular. Entonces, el gobierno sí puede intervenir, apoyando a los emprendedores y también facilitando el trabajo de los que puedan compartir recursos. ¿Qué tan fácil es eso? Si les contara, ¿no? Eso está complicado. Actualmente el gobierno regional anda promoviendo el modelo de cooperativismo. Los resultados sí están todavía promesas, ¿no? Todavía promesas. Y en algunos casos ellos mismos reconocen que la verdad están teniendo dificultades. No es tan fácil estar con otro y ponerse de acuerdo en quién lo va a usar el recurso ahora, ¿no? A qué tasa lo vamos a usar, quién vigila, quién se está aprovechando más que el otro. Ponerse de acuerdo de eso es difícil, son dificultades que hay, ¿no? Entonces yo cierro mi exposición, disculpen que de repente me he tomado unos minutos adicionales, solamente diciendo que hay que enmarcar esto de la economía ecológica como parte de una serie de propuestas que están apareciendo con la finalidad de hacerle a la economía poner otro rostro, ¿no? Un rostro más social, un rostro más amigable con el medio ambiente. Y ojalá vayan a funcionar. Hay que no mirar esto para criticar y decir entonces no va a funcionar, sino más bien para decir, este reto yo quiero asumirlo, para como estudiante investigarlo y ver qué opciones hay para superarlo, ¿no? O como emprendedor para decir, ok, me parece tener una idea, ¿no es cierto? Y entonces sin pecar de optimismo, porque el problema a veces es los emprendimientos, pero sí como para comenzar a explorar el concepto, explorar la idea, buscar otros que me ayuden a ver si realmente funciona o no y animarme a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que apoyar este tipo de conceptos, explorarlos un poco más, difundirlos, ¿ya? Y bueno, agradecer a Dios en primer lugar, por supuesto, ¿no? Que me da la posibilidad de estar aquí, y a los chicos que con instrumentos han podido hacer toda esta organización, ¿no? Y yo tengo que felicitar además a Cristian, a Zaira y a su equipo, un trabajo muy bueno realmente, ¿no? Bastante saben gestionar las cosas, saben utilizar bien sus recursos, ¿no? Y muy bonito el detallito de los cuadernitos, ¿no? A mí me ha tocado un mensaje muy bonito y quisiera terminar leyendo mi mensaje, ¿no? Dice, enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida que Dios nos dio. Excelente mensaje para poder terminar con esta pequeña charla, y ojalá se motiven ustedes para debatir los conceptos, ¿ya? Podemos estar en desacuerdo, ¿eh? No hay problema.